Hola, bienvenido en este nuevo podcast. Soy Camille Berleur de Exitosamente. Soy una socióloga belga y te quiero compartir en este podcast y en las redes sociales todo mi conocimiento con buena onda para que puedas avanzar sobre tus objetivos de vida. El éxito lo defines tú y juntos lo alcanzaremos. Hoy día te quiero hablar de un libro que cambió mi manera de ver mi relación conmigo mismo y con los demás, de entender mi funcionamiento y mis reacciones. Este libro es de Lise Bourbeau y se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Leí este libro en el mes de noviembre gracias a los consejos de mi psicóloga, pero hacía muchos años que lo veía en distintos lugares de la casa de mi mamá donde podía verlo. Ahora sé que no fue por casualidad. Los científicos identificaron que construimos nuestro subconsciente entre los 0 y 7 años. Por subconsciente quiero decir todos los filtros por los cuales analizamos los eventos que vivimos. En nuestra infancia desarrollamos heridas emocionales en relación con nuestros padres o otras personas. En general, estas heridas no son actos voluntarios, pero son interpretaciones personales de sus comportamientos. Lise Bourbeau, en su libro, describe las 5 heridas que resumen según ella los sufrimientos y las máscaras que utilizamos para ocultar a los demás y a nosotros mismos las heridas que aún no hemos podido resolver. Mientras más profunda es la herida, con más frecuencia sufrirás. Y esto te obligará a llevar puesta tu máscara más a menudo. A veces no podemos identificar exactamente la herida que tenemos, pero las características que se reflejan en nuestro comportamiento. Es difícil porque tus padres en general ni te abandonaron, ni te humillaron, no son comportamientos voluntarios, pero tú los percibiste así. ¿Cuáles son entonces estas 5 heridas? Cuidado entonces que esos son categorías, pero como lo sabemos, las categorías ayudan a entender, pero no tienes que encerrarte en una, ¿ok? Cualquier categoría en general es reductora y puedes tener tus heridas emocionales más o menos fuertes, etc. No te encerra. Es solamente una manera, como una ayuda, pero no tienes que encerrarte en eso. La primera es el rechazo. Es el niño, el bebé, porque el origen normalmente es con el progenitor del mismo sexo entre los 0 y 1 año. Entonces, cuando el bebé se sentía rechazado por su madre o padre. En general, como lo dije antes, no es realmente un real rechazo. El bebé o el niño lo percibe así, el rechazo, pero no realmente fue que fue rechazado. El comportamiento entonces de estas personas que sufren de esta herida son personas que huyen y personas que dudan de su derecho a existir. El huidizo procura la soledad, se siente como incomprendido. Busca la soledad porque si recibiera mucha atención tendría miedo de no saber qué hacer. Prefiere no apegarse a cosas materiales porque le impediría huir y es bastante espiritual porque en ese plano se siente más seguro. Se preocupa qué está haciendo en este planeta y apenas puede creer que pueda ser feliz aquí y traer algo en este mundo. No tiene confianza en sí mismo y se impide exprimir sus opiniones. Tiene miedo también de molestar a los demás, entonces se hace como muy discreto. Eso es un resumen del rechazado, que tiene como máscara el fugitivo. Va a huir
muchos tipos de relaciones, va a huir también el dolor, el miedo, porque siempre para él la relación tiene como base también el posible dolor. Entonces tiene como gran miedo el pánico en general. Ese es el resumen de la persona que tiene como herida el rechazo. Viene después la segunda herida, el abandono. ¿Ah? Todo esto son bien resumen de características que pueden tener estas personas que tuvieron esta herida. Pero hay mucho más en el libro y además de eso, no tienes que tener todas estas características. Puedes tener algunas y otras no, porque puedes tener también más de una herida. Entonces, el abandonado, que sentía el abandono. Entonces, ese tiene como origen con el progenitor del sexo opuesto por los niños que tienen normalmente entre 1 y 3 años. Entonces, abandonar es distanciarse de la persona asociado con el no puedo, que es distinto de lo que hemos visto antes de rechazar a alguien, es no desear tenerlo cerca, asociado con el no quiero. Entonces, hay un tema acá realmente de voluntad o de no poder o de no querer. En este caso, estamos bien en el caso de no poder. Como comportamiento, estas personas que tienen esta herida de abandono, le llamamos entonces el dependiente, porque va a tener esta máscara de dependiente. Esta persona es más propensa a convertirse en una víctima. Crea todo tipo de problemas en su vida, pero especialmente problemas de salud para llamar la atención. Necesita siempre que la atención vuelva sobre su persona. Es una persona que dramatiza mucho, le gusta hablar de sí mismo, pide la opinión, la aprobación de los demás. No se siente lo suficientemente nutrido emocionalmente, necesita constantemente ayuda y apoyo. Siempre la persona que va a llamar la atención. ¿Y cuál es entonces, de manera lógica, su peor miedo? Es la soledad. Que siempre necesita gente alrededor porque tiene miedo entonces de no sentirse abandonado. Y asegurarse siempre que la persona guarda esta relación, que puede tener esta relación con él. Al contrario, el rechazo, porque no es que la persona no pudo, pero no quiere, entonces ese realmente va a tener miedo de cualquier relación. En este caso es el contrario, llama siempre la relación. Entonces seguimos. Tercera herida, la humillación, que tiene como origen durante el desarrollo de las funciones físicas del cuerpo. Al momento el niño aprende a comer solo, estar limpio, ir al baño, hablar, escuchar, comprender conversaciones o también más tarde, por ejemplo, la sexualidad. Y viene con la persona, la herida con la persona que encargada de enseñarle, con la cual va a aprender. Entonces puede ser tanto el papá que la mamá o también nana, etcétera, la persona que encargada de él o de ella. Como comportamiento, el masoquista, que vamos a decir, porque ese es el nombre de su máscara, el masoquista frecuentemente se avergüenza de sí mismo. Es una manera inconsciente de humillarse, rebajarse. Cree que es sucio, desordenado, etc. Tiene súper poca estima de sí mismo. No quiere reconocer y asumir tanto su sensualidad como su amor por los placeres asociados a los sentidos en general. Se siente rebajado, degradado, comparado, mortificado y avergonzado. Todo eso es lo que tuvo como humillación, como herida niño y que continúa entonces sobre este esquema y que siempre es así que empezó su vida, entonces tiene que continuar así. Entonces de manera a veces son personas que buscan este tipo de cosas porque así vivieron y así tienen que continuar a vivir. Entonces que en general son gente que van a tener relaciones en general donde están a veces con violencia o eso, degradados por la persona con la cual está, etc.
le es difícil a esta persona entonces de expresar sus necesidades y que lo que realmente siente. ¿Ah? No presta atención a sus necesidades. Por ejemplo, son en general gente que podemos ver que tienen sobrepeso, también que se visten mal, etcétera, porque continúan a vivir y a entretener entonces este esquema de humillación que la gente tiene que verlo con estos ojos. Y el peor miedo que tiene, la libertad, porque siempre su manera de vivir está vinculada con el hecho de esta relación de humillación con los demás. Entonces, libre, si está libre, no tiene más relación, entonces no hay sentido en su manera de vivir. Cuarta herida, la herida de la traición, que no es de nuevo una real traición, pero es un sentimiento de traición. Entonces, el origen de esta herida es con el progenitor del sexo opuesto, en general entre 2 y 4 años, en el momento que se desarrolla la energía sexual, generando el complejo, por ejemplo, de Edipo. Entonces, tendría un vínculo con eso. ¿Qué es ese complejo? Es de manera inconsciente como un odio del hijo hacia su padre o su madre, depende del sexo opuesto, que estaría vinculado entonces con el amor del padre. Por ejemplo, el odio del padre porque el amor de la madre, o el odio de la madre porque el amor del padre, etc. El comportamiento entonces del que desarrollan estas personas que tienen esta herida son en general muy intransigentes con sí mismo y los demás. Quiere entonces mostrar a los demás de lo que es capaz. Pueden pedir entonces su opinión a los demás y se considera trabajador y responsable. Tiene dificultad para confiar y no muestra su vulnerabilidad por temor a que alguien se aproveche y lo controle. Entonces vemos este vínculo con sentirse traicionado y ahora no muestra sus sentimientos, su vulnerabilidad porque no quiere que se repite este esquema. El controlador desarrolla, que es el controlador, la máscara entonces de la persona que tiene esta herida de traición, desarrolla un cuerpo que exhibe fuerza y poder. Se la ingenia para no participar en situación conflictiva y en las que no tendrá el control, así que puede imponer hasta su propia voluntad. Son rápidos y tienen poca paciencia con los más lentos, en cualquier ámbito. Alors, su peor miedo, con esta herida es la desvinculación, la separación, la disociación y la negación. Entonces, de nuevo, sería repetir esta traición de no escuchar, por ejemplo, su voz, o tiene que siempre tener el control de todo. Última herida, la herida de injusticia, vinculada entonces con la máscara de rígido que se pone en la persona que tiene esta herida. El origen con el progenitor del mismo sexo entre los 4 y 6 años. Entonces ves que siempre avanzamos en la edad. Cuando el niño se da cuenta de que es una entidad separada con su diferencia, entonces que reconoce la diferencia con los demás. La reacción ante la injusticia consiste en deslindarse de lo que se siente con la idea de protegerse. Entonces se siente la injusticia de, por ejemplo, ser tratado de manera distinta, etc. Esa persona va a intentar ser perfeccionista y envidioso, de siempre ser el mejor tú y envidiar lo que no tienes, lo que tienen los otros. Se aparta de sus sentimientos. ¿Por qué? Porque la razón entonces es realmente la justicia, en que el sentimiento provoca injusticia. Es difícil para él dejarse amar y demostrar su amor. Busca ser perfecto y se justifica mucho. Le resulta difícil admitir que tiene problemas. A menudo duda de sus elecciones. Le gusta el orden y tiende a controlarse exigiendo mucho de sí mismo. Es algo frío y le cuesta trabajar que mostrar entonces sus afecto al trabajo en otras relaciones. Son muy exigentes consigo mismo y tienen una capacidad enorme de imponerse tarea y autocontrolarse.
Su miedo entonces sería la frialdad, perdón. Entonces, gracias a eso, viste las distintas heridas posibles. Como dije, está mucho más desarrollado en el libro, pero ya tiene un resumen un poquito y ves que no nos enfocamos sobre realmente la herida misma, que a veces fue, o también que fue simplemente una creencia, pero no enfocamos sobre el resultado de estas heridas, que es el comportamiento que tienen ahora estas personas. Todos tenemos heridas, todos depende un poco de la edad. A veces hay unas que son mucho más fuertes que otras, pero también a veces hay personas que mezclan tantas heridas que no se identifica tanto. Pues también entonces no identificar realmente por qué te sentiste traicionado, por qué te sentiste rechazado, en qué momento exactamente. Porque a veces cuando pasa muy niño no tiene entonces la capacidad de recordarse, pero el sentimiento, las emociones quedan y el efecto que va a tener todavía queda y provoca estas heridas. Entonces yo leí este libro gracias entonces a mi psicóloga y después del primer capítulo está llorando y me dolía tanto el pecho, el corazón, que no podía respirar. Entendía por qué antes sentía estas emociones y por qué reaccionaba así. Al final me di cuenta que tenía dos heridas profundas, porque si no tiene que encerrarte en una, entonces yo tengo dos más desarrolladas. La principal es el sentimiento de rechazo de la parte de mi mamá. No fui rechazada niña, pero mis padres trabajaban mucho y desde niña me dejaban a la nana, yo iba directamente a la escuela después y de las, vamos a decir, 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, estaba con la nana. Entonces sentí este rechazo de la parte de mi mamá, de manera más profunda. Y la segunda que tengo es la injusticia. Interesante porque esta injusticia parece que no las traspasamos de una persona a la otra, porque mi mamá tiene una herida muy fuerte de injusticia y parece que no las traspasó. Mi hermana tiene, yo tengo. Entonces a veces no sé por qué, de dónde viene pero puedo identificar quizás algún ejemplo, pero siento que sí, a veces traspasamos los sentimientos de una persona a la otra, de una generación a la otra. ¿Por qué? Porque repite los mismos esquemas. Hoy día entonces yo hice un gran trabajo de introspección y de comprensión y puedo entonces cada vez más entender mis necesidades, mi funcionamiento y sacar paso a paso mi máscara de la persona que va a huir o también mi máscara de rígido. Y tuve que ser sincera conmigo mismo y entender las razones de mis padres y por qué yo lo percibía así. Entonces no hay que desarrollar como una rabia o sentirse avergonzado o algo o tener como mala relación. Simplemente hay que aceptar, ok, eso lo tengo, lo tuve. Eso fue un error de la parte o quizá de mi papá o no fue un error, fue porque no tenían otras opciones. Yo hablé mucho con mi mamá. El bueno es que después de haber leído estos capítulos, he podido llamar, mamá, no, hablar directamente con mi mamá y me explicó, me dijo, sí, por eso que, no sé qué. También mi mamá había leído el libro antes, y por eso me lo deja hacia la vista, y sabía entonces por qué, de dónde venían algunos de mis comportamientos. Entonces yo puedo, desde el momento que entiendes por qué, te ayuda mucho a aceptar y después a poder como cambiar tus esquemas de reacción. Entonces, para ayudarte a sacar tu máscara, tus reacciones hacia esta herida que tuviste, tienes que tener conciencia de tus heridas, aceptar tu responsabilidad, dejar de culpar a los demás de tu sufrimiento. Fue tu percepción entonces de algunos eventos. Tienes que tomar conciencia que no es un esquema cerrado y que puedes cambiar la decisión, es simplemente tuya. Tienes que intentar entender de manera racional y emocional el punto de vista de tus padres, quienes también tienen heridas y funcionan en consecuencia.
Deja de creer que necesitas máscaras para protegerte y experimenta entonces la curación, el paso a paso de sacar y de quizás salir un poco, sacar esta vulnerabilidad que tienes, de la cual tienes miedo de estas heridas que se podrían quizás repetir. También Liz Bourbeau en el libro desarrolla entonces el impacto físico que tienen estas heridas, que se reflejan entonces sobre problemas de salud en tu cuerpo. No quiero desarrollar tanto eso, lo hablé un poco de la humillación, pero interesante como ver, mi mamá fue un estereotipo de la injusticia, de ver cómo entonces tu cuerpo, cómo la mente entonces tiene efecto de la manera que controla tu cuerpo o que te muestras o que, por ejemplo, tu postura, etcétera. Y son cosas que también puedes tener efecto tú directamente sobre el cuerpo para que tenga efecto en la mente. Sabemos que la confianza en sí mismo, el autoestima, por ejemplo, tener buena postura, etcétera, o vestirse bien, etcétera, ayuda a todo eso. Eso puedes encontrar muchas informaciones en el libro. Entonces espero que este podcast te ayudó un poco a entenderte y si quieres más información, lee el libro es chiquitito, así como unos 90 páginas más o menos, y después también preguntarme en comentarios, lo podemos quizás hablar si quieres. Puedes encontrar mucho más contenido también mío en Instagram sobre distintas temáticas, exitosamente también, y en el canal YouTube y en las distintas plataformas de podcast. Toma el tiempo entonces de analizar un poco, pues también el libro, no leer todo, pero solamente los capítulos que te interesan. Yo pensé desde el momento que leí el rechazo, sabía que ya, listo, tengo el rechazo. Pero no, la psicóloga entonces me dijo, no, va a ver un poco más lejos y sentí la injusticia, sí, muy, muy profunda también. Entonces, pero sin saber tampoco dónde. Entonces toma el tiempo de leer eso, coméntame, dime entonces si quieres más información, búscalo, está disponible también sobre toda la plataforma de libros o audio o libro sobre tu teléfono, lo puedes encontrar de manera súper fácil. Y sí, siempre en la introspección, el momento de preguntarte, de entenderte, no tomamos el tiempo suficientemente a hacerlo, pero te puede realmente, como yo, cambiar la vida, realmente. Entonces, te deseo un buen día y nos vemos entonces la próxima semana por el próximo podcast. Chao.